Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy tenemos el honor de compartir con un gran amigo, Pedro Puntual, de Brasil. Él es una persona con una trayectoria muy impresionante, tanto con movimientos sociales como con universidad, y nos trae una palabra muy interesante a profundizar, que normalmente en estos tiempos que corren ha sido muy manoseada por muchos sectores, y es aquello que le llamamos participación, lo participativo. Y vamos a pedirle a Pedro que nos ayude a descifrar un poco, digamos, qué significa esto y qué es lo que contiene esta palabra. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Antes de empezar, digamos, con esta conversa, quería, para todas aquellas personas que tal vez no te conocen, no te ubican, si pudieras contarnos un poco de toda tu trayectoria, tanto como educador popular principalmente, pero también en otros espacios que has participado hasta en la vida política, y también que nos contaras qué estás haciendo en estos momentos. Ok. Bueno, Luis, es un gran gusto poder estar en este espacio de diálogo contigo y con el Observatorio de Bienes Comunes. Yo soy un educador popular que empezó a trabajar como educador popular en principios de los años 70 del siglo pasado, ainda durante el período de la dictadura militar en Brasil, y empezando en aquel momento, a través del trabajo de las comunidades eclesiales de base, de las pastorales de la Iglesia Católica, el sector de la Iglesia Católica que estaba comprometida con la teología de la liberación y con movimientos sociales. Yo me gradué en aquel momento en la universidad como psicólogo, mi graduación en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Y después de esto empecé con un trabajo con una ONG que existe até hoje, que se chama CEPIS, Centro de Educação Popular, do Instituto Sede Sapiense, donde teníamos un equipo de educadores y educadoras que trabajábamos mucho con el tema de la educación popular y de la participación popular en movimientos sociales, en distintos rincones de Brasil, sea en el campo como en la ciudad. Fue a través del CEPIS que empezamos nuestra articulación con Alforja en torno al tema de la metodología de la educación popular. Bueno, en los años 80, yo participé de una segunda experiencia que fue muy significativa, que fue la creación del Instituto Cajamar, un instituto portado a la formación de liderazgos sindicales, populares, políticos, que fue creado por un conjunto de sindicalistas, dirigentes de movimientos sociales e intelectuales que en aquel momento sentían la necesidad de ampliar los procesos de formación política para nos preparar para el periodo que vivíamos de redemocratización en Brasil, después de la dictadura militar, y iniciar una discusión sobre políticas públicas
sobre proyectos alternativos. Y este instituto fue presidido por Paulo Freire, a quien invitamos para que fuera un presidente activo, que nos ayudase en la concepción político-pedagógica del instituto, y allí fue mi primer contacto, no el primero, el segundo, porque el primero fue en CEPIS mismo, una visita que ele nos hice assim que chegou de su exílio. Pero ali em Cajamar foi meu segundo contato com Paulo Freire, e aí por um período de trabalho intenso conjuntamente, de 86 a 88, ele participou de muitos seminários no instituto, de la discussão com os educadores, eu era o coordenador pedagógico do instituto, y allí desarrollamos discusiones muy, muy importantes sobre educación, participación, y en 89, cuando el Partido de los Trabajadores ganó las elecciones para la Municipalidad de São Paulo, con una alcaldesa de nombre Luis Erundina, que era una educadora también, es una educadora, porque es viva, es diputada federal hoy. Luis Erundina invitó a Paulo Freire para ser su secretario de Educación. Y Paulo me invitó para compor su equipo, para crear y coordinar un movimiento de alfabetización de jóvenes y adultos, que era una parcería entre el poder público y movimientos sociales, para crear un movimiento de lucha por el derecho a educación, ¿no? y de alfabetización propiamente dita. Bueno, allí me quedé con Paulo, creamos este movimiento que se llama MOVA, ¿no? MOVA São Paulo, y que existe até hoy. Es muy interesante que sigue siendo, a pesar de todas las mudanzas de gestión que tivemos en la municipalidad después, houve un trabajo de resistencia muy grande de los movimientos, y esto se conserva como una política pública de la Municipalidad de São Paulo hasta hoy. Son más de 30 años de existencia. Y bom, de allí salí, volví a la sociedad civil, digamos así. Salí de la gestión y me volví a la sociedad civil. Y nuevamente en 97 vuelvo a un periodo de gestión ahí en una municipalidad que se queda en la zona metropolitana de São Paulo, se llama Santo Andrés, y con el alcalde Celso Daniel, yo ejercí las funciones de secretario municipal de participación ciudadana, encargado de las políticas de participación en la municipalidad. Y una fuerte experiencia que desarrollamos allí fue justamente la experiencia del presupuesto participativo y del planeamiento participativo. Esto fue después el tema de mi tesis de doctorado, que tiene el título de Procesos Educativos en el Presupuesto Participativo. Aprendizados de los actores de la sociedad civil y del Estado, donde yo hice una investigación y una sistematización de aquella experiencia y de otras experiencias que se desarrollaron paralelamente en Brasil, la más conocida de todas, obviamente, Porto Alegre, pero también Belo Horizonte y otras, buscando ver qué aprenden las personas cuando se crea un espacio de participación, como fue el caso del presupuesto participativo.
y que aprenden también la gente que está en la gestión con esos procesos. Después de esto, de esa experiencia en Santo Andrés, me fui a una ONG nuevamente, llamada Instituto Polis, que trabaja con políticas públicas, y allí yo estaba en una área específica de participación. Hicimos diversas investigaciones sobre participación y democracia, ¿no? Hasta que en 2010 yo fui invitado, cuando estaba en la presidencia, después de 2 mandatos del presidente Lula, tuvimos el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, y un compañero muy importante en toda esa trayectoria, que es Gilberto Carvalho, asumió la Secretaría General de la Presidencia, que era el órgano de la presidencia encargado de las políticas de participación justamente en el plano del gobierno federal. Y a mí me cubre la Directoría de Participación Social, ¿no? Y allí hicimos un fuerte trabajo, incluso la construcción de lo que llamamos en aquel momento una política nacional de participación social y un sistema nacional de participación social. Esto fue uno de los puntos iniciales en que la derecha y la ultraderecha, que después fue creciendo en Brasil, se posicionó contra esta política de participación social y contra ese sistema de participación social, como si fuera esto una creación ideológica de los marxistas que estaban en el gobierno de Dilma Rousseff, queriendo reproducir a Venezuela o a Cuba en Brasil, y todo este tipo de acusación absolutamente ideológicas. Y bueno, después hubo el golpe contra Dilma, que la sacó del gobierno, y con el golpe, golpeado también, me volví a São Paulo, mi ciudad de origen, donde yo vivo, y nuevamente volví a trabajar con temas de formación política, de liderazgo de movimientos sociales, para justamente resistir a los avances que la derecha y la ultraderecha empezaba a desarrollar en Brasil. Y ahí me conecté con varias ONGs apoyando distintos procesos, hasta que hoy, lo que estoy haciendo más concretamente es, yo soy profesor visitante, es una modalidad de relación con la universidad que tenemos en Brasil, que tú pasas un periodo conectado a una universidad como un profesor visitante. Tú no eres de los cuadros de la universidad, pero tú eres invitado como profesor visitante. Y entonces yo soy profesor visitante de la Unirio, que es Universidad Federal de Río de Janeiro, con el tema de la pandemia, como mi contrato con la universidad empezó en abril del año pasado, hasta ahora yo soy un profesor visitante online, o sea, trabajando online. Entonces estoy en esto, estoy en CEAL, que es esta red latinoamericana de educadores y educadoras populares, que estoy desde la fundación, o sea, en esta trayectoria toda que describí aquí. Mi pertenencia a CEAL es un componente básico que me conectó
mucho con nuestro continente de Latinoamérica, ¿eh? Y entonces estoy inicial, sobre todo trabajando con el eje de formación política, formación ciudadana, ¿eh? Y actualmente también como consultor de la Escuela Nacional de Formación Política de los Partidos de los Trabajadores. Estamos creando un nuevo proyecto llamado Nova Primavera, una nueva primavera, que es una tentativa de recuperar, resgatar lo que fue el origen del Partido de los Trabajadores, que fueron la creación de los núcleos de base, de militantes de base, y actualmente estamos buscando ver qué serían estos núcleos en este contexto tan más diverso y más complejo que estamos viviendo. Y, por tanto, es un proceso que en realidad combina formación política y participación. Bueno, en esto estoy. Creo que fue medio longa la presentación, mas ya dio algunos elementos para nuestra discusión, ¿no? Creo. Exactamente, no, te agradezco mucho, Pedro, porque realmente creo que a través de tu trayectoria podemos encontrar muchos de los elementos para discutir, para conversar y principalmente para también ubicar en la historia, digamos, y en los distintos procesos históricos en los que has participado y has conocido, digamos, cómo la participación también ha ido cambiando y ha ido mutando. Pero tal vez, para empezar, te pediría tu faceta de profesor, porque muchos de nuestros procesos organizativos, comunitarios y demás, normalmente llegan diversos actores, sean políticos, universidades, y llegan con tres dimensiones, por decir de una manera, que no son lo mismo. Son relacionadas, pero no son las mismas. Entonces, te pediría si nos pudieras ayudar a entender, por un lado, metodologías participativas, técnicas participativas y procesos de participación. Porque son tres cosas, digamos, que están interconectadas, pero son tres cosas, digamos, distintas que normalmente muchos sectores, según a conveniencia, utilizan solo técnicas participativas, solamente la técnica, pero el proceso no es participativo y no es un proceso de participación, sino es todo lo contrario. Entonces, si nos pudieras ayudar en esa primera faceta tuya de profesor, si nos pudieras ubicar estas tres cosas. Sí, yo creo que es muy importante esta cuestión. Yo empezaría por el de los procesos participativos, ¿no? Creo que así como no es posible hablar de la educación popular como si fuera un proceso homogéneo, también no es posible hablar de participación, ¿no?, como un concepto homogéneo, monolítico, ¿no? Entonces es más bien es muy más, digamos, adecuado hablarmos de procesos participativos, ¿eh? Así como de procesos de educación popular, justamente para marcar la diversidad, ¿no?, de prácticas, ¿no?, y a que nos estamos referindo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de procesos participativos, justamente estamos nos referindo a algunas características
né, que estes processos tienen en común, o deberían ter en común, o deben ter en común, y que digamos, los distinguen, né, de algunas iniciativas que con el nombre de la participación, né, apenas reproducen, né, procesos, digamos, apenas reproducen, digamos, acciones que en realidad mantienen control sobre la gente, que mantienen control sobre los procesos, ¿no? y no de verdad un proceso. Entonces, la primera característica, creo, de un proceso participativo, ¿no?, es que él no es un evento. Él es una práctica continua, permanente, que se construye históricamente, ¿no?, y que promueve procesos de tomada de decisión, ¿no?, por la gente que se involucra en este proceso. Entonces, el sentido deliberativo, ¿no?, es un primer aspecto fundamental de un proceso participativo. El segundo aspecto es que, entonces, el tercero es un proceso permanente, es un proceso deliberativo, y es un proceso que busca promover autonomía, ¿no?, de los actores que se involucran en este proceso. Eu diria que, para mim, essas três características são características fundamentais do processo participativo. Bueno, y entonces, ¿dónde entran las metodologías participativas? Las metodologías participativas son las escolhas, o mejor diciendo, son escolhas de estrategias de participación adecuadas digamos, a distintos contextos, a distintas realidades. Entonces, por ejemplo, tú puedes hablar de una metodología participativa para la construcción de las políticas públicas. O sea, es una estrategia metodológica que busca traducir aquellos tres principios que yo me referí en la construcción de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, si tú hablas de metodología participativa en la lucha sindical, entonces está hablando, ¿no?, de un enfoque de la participación aplicada a realidad del contexto sindical o de la organización de los indígenas. Y las técnicas participativas, ahí sí son, digamos, herramientas que tú utilizas en la aplicación de la metodología, ¿no?, y que buscan guardar coherencia con aquellos principios inicialmente que yo enuncié, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tú puedes utilizar el teatro del oprimido como una técnica participativa. El teatro del oprimido es mucho más que una técnica participativa, ¿no? Claro. Pero vamos a decir que es una técnica participativa en el sentido de que él promueve, él es un conjunto de herramientas, ¿no?, que pueden ser aplicadas en procesos participativos y dentro de estrategias metodológicas participativas y que, digamos, ayudan a implementar, ¿no?, las metodologias participativas. Por exemplo, há técnicas também de deliberação, né? distintas técnicas participativas para promover a deliberação, seja ela presencial, seja digital, né? Então, essas são as técnicas. Entonces, para mí esto es un poco la distinción que yo hago entre de estos tres conceptos. Pero, ¿y si te pidiera lo siguiente, digamos, cuando ya tenemos ubicados estos conceptos, ¿qué implicaciones tienen, digamos, desde tu experiencia, desde los distintos procesos que has vivido, qué implicaciones tiene toda esta dimensión de los procesos participativos en las instituciones en las cuales, digamos, de alguna u otra manera, ya sean instituciones, pueden ser movimientos, Estado, digamos, cada una tendrá sindicatos, cada una tendrá, digamos, una manifestación distinta, pero, digamos, ¿qué implicaciones tienen cuando, digamos, nuestras sociedades tienen una herencia, por decirlo, por no decir, digamos, actual, pero, digamos, tienen una herencia a veces mucho más vertical? Nuestras universidades también han pasado por eso. Entonces, ¿qué tensiones empiezan a surgir cuando todos estos procesos participativos empiezan a hacerse presentes, ya sea por disposición de algunas de las personas que conforman esas instituciones o por presión, ya ahora sí, de movimientos sociales que exigen, digamos, algún tipo de reivindicación o alguna demanda en particular? Digamos, ¿qué sucede ahí? Digamos, que en tu experiencia, digamos, ¿qué dimensiones podrías destacar, digamos, que empiezan a gestionar tensiones, dificultades, oportunidades, cuando cuando los procesos participativos empiezan a entrar en instituciones que normalmente no tendrían esa, digamos, por su tradición, no era como un elemento característico de su gestión. Me pongo a imaginar, digamos, en el caso tuyo, tu gran experiencia en la educación, digamos, los ministerios de educación, normalmente la participación a veces les cuesta, digamos, por decir, bastante. Los ministerios de planificación, por ejemplo, en el caso de los presupuestos participativos, esos ministerios también, porque hay un componente también de técnico, digamos, hay toda una tecnocracia que le es bastante reacia, digamos, a la participación. Entonces, si pudieras ayudarnos a contextualizar esa parte, porque muchos de nuestros movimientos, de nuestras organizaciones, están ahí, digamos, en las partes comunitarias que desean incidir en sus municipios, pero son municipios que normalmente no son receptivos, tienen ¿cómo se llama? Mucha desconfianza hacia todo aquello que sea participativo, que sean estos procesos. Entonces, quería preguntarte si nos podrías comentar un poco tu experiencia en ese sentido, que has estado, digamos, tanto de parte de, digamos, de función en la función pública, como también desde los movimientos. Sí. Bueno, esa es una pregunta de una abrangencia muy, muy grande, con muchas, teria muitos pontos de entrada, digamos assim, para ela.
Mas queria dizer que isso é extremamente relevante, o que tu perguntas, né? Paulo Freire, quando eu trabalhei com ele na Municipalidade de São Paulo, hicimos muitas plenárias, muitas em las escolas, com movimentos sociais, para discutir o tema da gestão democrática, né? que é uma, né, digamos, uma tradução do tema da participação ao tema da relação Estado, sociedade civil, participação em las políticas públicas, né? E Paulo, em estas discussões, sempre, quando a gente se manifestava, seja por las resistências, né, de fazer isto, seja por reproduzir viejos hábitos, velhos procedimentos, melhor dizendo, que em realidade expressavam, né, uma cultura com uma forte herança, como ele costumava dizer, elitista e autoritária, né? Elitista no sentido de que as elites em Brasil, né, e creio em toda a América Latina, né, elas têm horror a verdadeiros processos participativos. ¿Por quê? Porque os verdadeiros processos participativos alteram relações de poder. Democratizam o poder. Então, as élites têm verdadeiro horror a isso. Então, por exemplo, a violência com que os setores conservadores reagiram a um simples decreto que hicimos, não é um simples, mas era um decreto organizando os canais de participação já existentes no governo federal, ampliando alguns, e que chamamos de la Política Nacional de Participação Social. A resistência que houve, né, tanto no Parlamento, que derrubou o decreto da presidente, a grande imprensa que hizo verdadeiros editoriales dizendo que, ao instituirmos estes espaços de deliberação em las políticas públicas, estaríamos querendo substituir a democracia del voto por la democracia de la soberania popular. Y las élites tienen horror, ¿no?, de esta idea de una soberanía popular. Então, Paulo Freire dizia, temos uma forte herência elitista e autoritária, né? Ou seja, que portanto, aciona mecanismos, seja de repressão, seja de cooptação, né, seja de manipulação, né, de processos participativos que apontam nesta direção de uma democratização, de um fortalecimento da soberania popular, etc. Isto significa que a questão da participação
es también una disputa cultural. Porque estas herencias elitistas y autoritarias crearon una cultura en el Estado, una cultura en la sociedad misma. Entre los elementos muy característicos de esta cultura elitista, autoritaria, nosotros podemos identificar, por ejemplo, el tema del clientelismo en la política, o de las relaciones clientelares, donde la gran mayoría de los políticos, reproductores de esta heranza, buscan, por ejemplo, cambiar beneficios o beneficios del Estado por votos. O sea, te doy algún beneficio desde que tú votes en mí. O sea, manipulando totalmente los procesos participativos y retirando el contenido ciudadano de estos procesos. Porque ¿qué es el contenido ciudadano de la participación? Es justamente la idea de que la participación es un derecho de las personas. Así como tiene derechos de vivienda, de educación, de salud, etc., hay un derecho a la participación. Retiran lo contenido de lo público. Buscan espaciar los espacios públicos y buscan retirar los contenidos deliberativos de los procesos de participación. Y también, digamos, tecnificar, tecnocratizar, mejor diciendo, tecnocratizar, no sé si hay este verbo, tornar tecnocrata la manera de formular las políticas públicas para impedir un proceso de participación y de incidencia de la sociedad. Entonces, y ahí, Luis, entra una cosa que es mi, digamos, mi tesis fundamental sobre estos procesos participativos, es que tú tienes que, es muy importante al desarrollar estos procesos participativos, promover lo que yo llamo la educación para la participación. Porque la simple creación de espacios de participación no garantiza por sí só que estos espacios van a ser deliberativos, van a ser promotores de autonomía, van a ser constructores de ciudadanía, porque hay toda una cultura que va en el sentido contrario, que es histórica, que tiene más de 500 años, que viene desde la colonia, que viene mezclada con el tema del patriarcado, que viene mezclada con todo contenido de opresión. Es una cultura. Entonces, tú cambias cultura con procesos educativos, buscando... entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, en los procesos de presupuesto participativo a que tuve posibilidad de estudiar y de coordinar, tú
es muy importante cuando tú creas, digamos, esta esfera pública, para buscar un termo habermasiano. Cuando tú creas esta esfera pública, allí se disputan las dos culturas, la cultura autoritaria buscando manipular, y allí busca-se construir uma nova cultura política e transformar aquela esfera pública verdadeiramente em um espaço de deliberação, em um espaço de diálogo entre os atores, etc. Pero esto tiene que ter a mediação da educação de los atores para compreender qual é este sentido democratizador e emancipador de los procesos de participación. Bueno, no sé, esos son algunos elementos a tu pregunta. Si te preguntara, digamos, retomando tus hallazgos en tu tesis, prolongándola hasta el día de hoy, y aprovechándome, digamos, de esa pregunta muy potente que manejaste, de qué aprenden las personas en los procesos participativos. Brasil, digamos, y justamente parte de todo esto, y es parte también de tu historia, impresionó mucho. Me acuerdo, fue casos de estudio, todo, digamos, vos lo viviste, lo sabes mejor que yo, sobre todo el tema de presupuestos participativos, esa otra forma, digamos, de hacer política que marcó, digamos, en muchos lugares. Y luego, digamos, dista mucho, digamos, del tipo, digamos, de política que hoy tendría, como decirte, el gobierno de Brasil, digamos, con su presidente actual. No vamos a nombrar su nombre. Que, digamos, y que un poco lo que, si te empiezo a interpretar bien, es que, digamos, a pesar de procesos participativos, en los cuales habría algún tipo de intercambio, discusiones, etcétera, necesitan también un contenido educativo, digamos, procesos de formación que acompañen, digamos, y que sean parte mismo de la participación. Entonces, te quería preguntar, en estos últimos años, digamos, tal vez donde vos consideres importante, ¿cuáles han sido esos aprendizajes o tal vez ejemplos de prácticas que has conocido, en las que has participado, que consideras muy relevante, digamos, mencionar, ya sea de organizaciones, digamos, el mismo ejemplo del proceso que acompañaste en presidencia en Brasil, que dijeras son aportes importantes para la construcción de este diálogo entre procesos participativos y procesos de formación, procesos educativos. Sí. Bueno, empezando por acho que uma das experiências muito significativas, né, que eu diria, são lo que se costuma chamar as caravanas de cidadania. Esto foi uma experiência, por exemplo, que se desenvolveu em presupuestos participativos municipales, ¿no? Donde el ciudadano que vive en un territorio específico muchas veces tiene dificultad de tener una visión de conjunto
de la ciudad donde vive, del municipio donde vive, de la región más allá del municipio donde él habita. Entonces, una experiencia que hicimos, por ejemplo, en Santo André, pero se hizo también en Porto Alegre, en Belo Horizonte, era la experiencia de reunir a todos los delegados electos como representantes de los ciudadanos para la discusión del presupuesto y caminar con ellos durante varios días, ¿no?, por distintas regiones de un municipio, para que eles ali pudessem desarrollar uma visão de conjunto e, ao mesmo tempo, comparativas entre uma região e outra, e, portanto, tivessem capacidades de avaliar o tema das desigualdades, das diversidades. Então, hasta mesmo Entonces, eso en el plano de los municipios, en planos de presupuestos participativos, ¿no? Pero también a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias más significativas de movilización, ¿no?, utilizadas por el expresidente Lula, ¿no?, en sus campañas electorales, fueron las caravanas de ciudadanía, de salir a distintas partes del país con un bus, ¿eh?, percorrendo municipios, lugares significativos y desarrollando un diálogo directo con la población en torno a sus problemas, en torno a essa discussão de que são os valores verdadeiramente participativos. Há outras experiências que estão no plano de la participação em meio ambiente, no tema do meio ambiente. Há experiências muito ricas de participação em torno do meio ambiente, que tu tomas, por ejemplo, el tema de las vacías hidrográficas, ¿no?, y allí construye un proceso de participación, ¿no?, con la gente para la discusión, ¿no?, de los retos, ¿no?, de los retos ambientales que están involucrados en el tema de las vacías hidrográficas, en el tema de la agua, ¿no?, incluso de la discusión de la agua como bien común, ¿no? Y hay muchas experiencias muy ricas. Hay otras experiencias en el terreno de la economía solidaria, ¿no?, que son experiencias de formación para la participación, donde está involucrado la cuestión de la relación con la sobrevivencia, de la relación con la posibilidad de creación de nuevas formas, ¿no?, de relación en la economía, ¿no? Entonces, experiencias como, por ejemplo, bancos comunitarios, monedas sociales, ¿no?, son experiencias muy ricas de la gente poder ver que hay otras formas de organizar la vida de la gente, que no precisan necesariamente ser las formas del mundo capitalista, ¿no? Otras experiencias muy interesantes son las experiencias de participación en las redes sociales. Participación, ¿no?, tentando construir en las redes sociales, a través de las redes sociales, procesos de movilización, ¿no?, procesos de educación para combater las fake news, ¿no?, y para combater todo este poderío, digamos,
presente hoy, né, de masificación y de manipulación de la verdad, ¿no? Entonces, la participación a través de las redes sociales me parece que es otra experiencia muy, muy significativa también, ¿no? Y hasta mismo algunas participaciones, algunas formas de participación en la política, digamos, más institucional, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros no tuvimos fuerza política social todavía de hacer una reforma política amplia en Brasil, que incorporase el tema de la participación, no tivemos. Entonces, estamos ensayando experiencias de construir pequeños espacios de cambio de las relaciones políticas, ¿no? Entonces, en estas últimas elecciones municipales que tuvimos acá al final del año pasado, en el plano de los parlamentos municipales, que aquí llamamos vereadores, vereadoras, ¿no? Ustedes llaman de concejales, ¿no? Tuvimos una experiencia muy interesante, que fue la experiencia que llamamos de candidaturas colectivas. ¿Qué era esto? Un grupo de militantes de movimientos sociales se reunían y colectivamente presentaban su candidatura, ¿no? En nombre, que tenía como nombre para la elección, un de los miembros del grupo era el representante efectivo en el Parlamento. Pero se discutía con la población que al votar en la compañera o el compañero, no se estaba votando en una única persona, se estaba votando en un colectivo de personas, ¿no? Y ahí después esto se transforma en una manera colectiva de gerir el mandato del parlamentar, ¿eh? Entonces son tentativas de, digamos, democratizar los procesos, digamos, más institucionales de la política, ¿eh? Que están generando nuevas formas de ejercicio de poder. Bueno, estas son algunas de las experiencias. E uma experiência que foi muito significativa quando eu estava trabalhando na residência foi as experiências das conferências, que chamamos de las conferências nacionais. Que eram as conferências nacionais, né? Eram llamados que el Estado, el gobierno hacía a que los ciudadanos pudieran discutir temáticas de las políticas públicas y sugerir políticas, sugerir proposiciones. Entonces, por ejemplo, hicimos un 100 número de conferencias nacionales, algunas discutiendo políticas de vivienda, otras discutiendo políticas de niñez y juventud, otras discutiendo Conferencia Nacional de Educación, de Salud, de Cultura, ¿eh? E que era isso? Era um processo que começava lá no município, discutindo as políticas públicas municipais, se elegiam delegados para o Estado, que é... Aqui não sei como se chama aí os estados, em alguns países se chamam departamentos, que é um conjunto de municípios, né? A divisão territorial do país, né? Sería provincia. Las conferencias, se realizaram conferências estaduais e depois conferências nacionais, né? A gente chegava
a Brasilia para discutir las políticas del gobierno federal, conferencias con 5.000, 10.000 participantes. Y ahí era un espacio muy rico de un otro tipo de representación que se formaba. Entonces, ese espacio de las conferencias también fue una de las experiencias más inovadoras que yo he visto. Gracias, Pedro, por este recorrido, para conocer estas otras formas que se van construyendo, que se van gestionando, que van apareciendo. Y ahora, para poder ir cerrando, te pediría una reflexión, porque hemos estado hablando de procesos participativos a una escala, digamos, por decirlo, digamos, organizaciones con Estado, organizaciones con gobierno local, pero a veces, y no sé si vos compartís también esta reflexión, a veces exigimos lo participativo hacia afuera, digamos, en nuestra relación con otros actores externos, pero a lo interno de nuestras organizaciones, de nuestros sindicatos, de nuestros grupos comunitarios, a veces eso que pedimos como procesos participativos a lo interno de nuestras organizaciones, a veces No lo hacemos. no está tan presente. Sí. Y te quería pedir una reflexión en torno a eso y, y siendo coherentes un poco con esta idea tan fuerte que nos estás dando, que lo participativo va acompañado de la formación, va acompañado de esos procesos educativos. Deliberación, formación, deliberación. Justamente a estas organizaciones que posiblemente nos estén viendo, nos vayan a acompañar, ¿qué recomendaciones darías para que esta cuestión de estos procesos participativos no solo sea un tema de análisis, que digamos podría ser, es una dimensión que a lo interno discutamos sobre qué tan participativo es nuestro Estado o demás, sino también para que enriquezca las prácticas propias de nuestra organización a lo interno de nuestra vida cotidiana, del quehacer, digamos, diario que tienen nuestras organizaciones y también, evidentemente, digamos, quienes participan en ellas. Bueno, no sé si podemos hablar de recomendaciones, pero de algunas reflexiones sobre cosas a buscar, ¿no? Yo pienso que una primera es que los procesos de más amplia y absoluta transparencia de informaciones, de rendición de cuentas, ¿no? Son elementos básicos para una, digamos, participación al interno de una institución. Hay que haber transparencia de los procesos, transparencia en la rendición de cuentas. En fin, ese es para mí es un requisito básico. Segundo, es involucrar a la gente, ¿no?, en procesos de toma de decisión. O sea, buscar desarrollar espacios de toma de decisión, ¿no?, en torno a lo que hace una organización, a sus directrices, ¿no? Un tercer elemento es el tema yo diría, del lenguaje, ¿no?, también. O sea, muchas veces nosotros no tomamos el debido cuidado, ¿no?, con el tema del lenguaje, ¿no?, de que las cosas sean colocadas de una manera o a través de procedimientos y de formas de lenguaje que sean efectivamente comprendidas
la gran mayoría de las personas, ¿eh? Y que posibiliten también la expresión de estas personas en distintas formas de lenguaje. Entonces, acho que el cuidado con la lenguaje y con la escucha, yo diría que la gran recomendación ahí es la escucha. Escutar a la gente. Entonces, transparencia, procesos de toma de decisión, mecanismos de escuta, y digamos, de educación para la participación. Procesos de formación de la gente. Entonces, acho que esse, para mim, são alguns elementos que eu diria que são importantes, né, para que as organizações desarrollen internamente lo que se pelea, que se desarrolla afuera, como tú disseste, ¿no? Pero, y ya para ir terminando, también retomando a una persona que has mencionado en varias ocasiones, que lo conociste, trabajaste con él, Paulo Freire. Este espacio tiene como un compromiso muy grande justamente con toda esa apuesta porque sea un espacio dialógico y demás, y tal vez una de las contribuciones mayores de Paulo, ahí vos conoces mucho más, pero fue la reivindicación de la pregunta, más allá, digamos, de andar buscando respuestas, sino la capacidad de la pregunta para problematizar, para generar, digamos, conocimiento, para generar diálogo. Ajá. Y como sabes, te había comentado, este video lo vamos a colocar a disposición. Muchas personas lo van a ver después y nos interesaría muchísimo que esta conversación que vos y yo tenemos en este momento pudiera seguir existiendo en esos otros espacios donde nos van a ver. Y la única forma para que nosotros no tengamos que seguir hablando por un montón de horas más, para que eso suceda, es que nos invites con algunas preguntas para que esas personas que nos van a ver o nos están viendo en este momento, al momento de cerrar este video, puedan seguir discutiendo estos temas. Entonces, te quería preguntar si nos pudieras dejar algunas ideas, digamos, precisamente algunas cuestiones que tienes en este momento, digamos, que te están desafiando un poco tu experiencia sobre participación, inquietudes que tienes. Por ejemplo, ya nos mencionabas algunas, la parte de las redes sociales y demás, que son cosas nuevas que han ido apareciendo en los últimos años. Entonces, digamos, ¿qué inquietudes tienes en torno a la participación? ¿Qué desafíos crees que de cara, digamos, igual en contexto de pandemia y todo esto, tiene la participación, pero en forma de pregunta, para que estas personas puedan continuar, digamos, este diálogo? Claro. Bueno, hay varios, viendo hoy en Brasil, nos pone muchas preguntas en torno al alcance de los procesos participativos que hemos venido impulsando en los últimos 30 años después del proceso de retomada de la democracia en Brasil, ¿no? Una primera reflexión tiene que ver con este tema de la participación institucional. Entonces, yo
yo decía que una de las preguntas que estoy me haciendo muy fuertemente en este momento, no solo yo, como muchos de nosotros que trabajamos en estos últimos años en la creación de lo que llamamos los canales institucionales de participación en las políticas públicas, como es el caso de los consejos, de las conferencias, de las veedurías, hasta mismo los presupuestos participativos, ¿eh? Una de las preguntas que estoy haciendo es un poco siguiente. Yo pienso que pusemos energía muy fuerte en esto, ¿eh? Y dejamos de incentivar, de promover mecanismos, digamos, de una participación más directa. Mecanismos que llamamos de democracia directa. Y esto creo que es fundamental para alargar los procesos de participación, para involucrar a ciudadanos y ciudadanas en tomas de decisiones o en sugerencias, que de una manera que no necesariamente tenga que ser a través de estos mecanismos institucionales. Entonces, yo pienso que en este sentido los mecanismos de participación digital pueden ser algunos de los recursos que permitan una consulta más amplia. Por ejemplo, ya hay algunas experiencias de presupuesto participativo que, además de las plenarias presenciales, promueven consultas digitales también al conjunto de la ciudadanía del municipio, para chequear si lo que está siendo deliberado, digamos, en las esferas presenciales tiene resonancia en el conjunto de la ciudadanía, como tiene. La promoción, por ejemplo, yo pienso que la promoción, por ejemplo, de mecanismos que están en nuestra Constitución, como son los plebiscitos, los referéndums, lo que llamamos las iniciativas populares de leyes. Iniciativas populares de leyes son la legislación que son elaboradas por los ciudadanos y que pueden ser llevadas al Parlamento directamente, y no necesariamente a través de un parlamentar o de un partido político, desde que tenga un X número de asignaturas. Entonces, nós já tivemos algumas experiências muito ricas acá de iniciativas populares de lei, apresentadas por los ciudadanos. Entonces, esa es una cuestión. La otra es, bueno, ¿cómo vamos manejar este tema de las redes sociales? ¿Cómo vamos a hacer de las redes sociales de verdad procesos de participación? Porque en muchos casos son más espacios de información, y no espacios de diálogo, espacios de deliberación. Hay pocas experiencias en esta dirección. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que hacer. La otra es lo siguiente. Nosotros tenemos la emergencia hoy, al menos en Brasil es muy fuerte, pero no es solo en Brasil, en toda América Latina, de
de una nueva fuerza política y ideológica claramente de derecha, de una visión de derecha, de extrema derecha, que busca legitimarse social y políticamente. Y esto en el pasado no era así. Tú tenías esto, digamos, de forma velada, ¿no? Hoy no, hoy es explícito y esta gente disputa conosco las calles, disputa conosco los espacios los espacios culturales, los espacios educacionales, etc., ¿no? Entonces, otra pregunta es, ¿qué son los nuevos retos para la participación y para la educación para la participación diante de este hecho de la emergencia y de la explicitación, ¿no?, de fuerzas políticas de derecha y de un pensamiento conservador, de un pensamiento conservador, ¿no? Entonces creo que eso es una otra cuestión que tengo que trabajar muy, muy fuertemente. Bueno, por ahí va. Tenemos muchos desafíos, ¿no? Pedro, más bien agradecerte mucho tu tiempo, agradecerte tu palabra, digamos, que nos hayas regalado, digamos, esta poco más de una hora, digamos, con todo, atravesada por tu experiencia, atravesada por tu conocimiento, por tu análisis, digamos, tan agudo que tienes de la región y de un tema que, como te decía, para muchas de nuestras organizaciones, para muchos, digamos, de los espacios en los que participamos, resulta que ha sido una palabra muy erosionada, justamente Sí, por procesos, digamos, que han terminado en cooptación, han terminado en engaños. Y creo que justamente esas pistas que nos das, esas líneas de reflexión, nos pueden ayudar a revitalizar una palabra que normalmente en muchos espacios, digamos, viniendo de otros sectores, a veces ya es hasta tomada como ingenua, ¿no? Porque, digamos, nada más para comentarte, digamos, acá en Costa Rica hubieron mesas de diálogo justamente promovidas como formas de participación y lo que era precisamente al final era para legitimar, digamos, una propuesta de gobierno que no tenía, digamos, ni la más mínima eh, participación de sectores, digamos, críticos a la misma. Entonces, justamente con eso te agradezco montones porque sí, desde el Observatorio de Bienes Comunes creemos que es necesario reivindicar los procesos participativos, disputar justamente los sentidos y un poco esto que vos nos decías del pensamiento conservador y demás, que ha buscado también legitimarse a través de técnicas participativas, sí. intentar colocarse ahí. Entonces, más bien agradecerte porque creo que nos has dado elementos más de sobra para seguir profundizando y, lo más importante, disputar el sentido de esa palabra, digamos, en contextos en los que a veces es un poco más adverso. Y Muchísimas gracias, buscar Pedro. construir, y buscar construir lo que Paulo Freire llama de los inéditos viables, ¿eh? Exactamente. Serían justamente experiencias, prácticas que sean señales fuertes Yeah. de que es posible construir, sí, otras formas de participación, una cultura participativa efectivamente democrática, emancipadora de la gente. Gracias. No, gracias a ti, Pedro. Y tomamos esa tarea Y perdóname por el tiempo grande para nada. de que no conseguí atender a sus pedidos para esta entrevista, pero finalmente le salió. Y valió la pena la espera. Y más bien, parte de eso fue el cultivo, digamos, de tus respuestas y demás. Entonces, realmente
te agradecemos mucho. Hasta la próxima, Pedro. Un gustazo. Hasta la próxima. Un gran abrazo, Luis. Gustazo Igualmente. de verte. Igualmente. El gusto es todo mío. Chao. Suerte.